De la UCS, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y también es miembro fundador de la UCS, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, naturales de América Latina. Como ya les habíamos anunciado, el tema de hoy es sobre el cerco sobre las semillas, y les agradecemos a los dos su presencia y bueno, esperamos, con nosotros también nos acompaña como siempre el doctor Manuel Becerra, de aquí del Instituto, y el doctor Rafael Pérez Miranda de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Y bueno, como ustedes oyeron, nosotros pues venimos de otra área, del área de la agronomía, de la agricultura, pero pues yo creo que este encuentro es muy importante. Entonces, le llamamos a esta charla el cerco sobre las semillas, en esta idea de la propiedad intelectual sobre las semillas. Entonces voy a iniciar. Empezamos con esta idea de la importancia de las semillas. Las semillas decimos que son principio y fin, porque es el primer eslabón para empezar el ciclo de cultivo y de hecho la cadena de alimentos, y al mismo tiempo pues es el fin, porque pues muchas de lo que comemos realmente son esas mismas semillas, el propio maíz, pero muchas otras semillas pues también las comemos directamente, como ustedes saben. Vandana Shiva ha dicho que las semillas en sí no solo encierran este germoplasma que les permite reproducirse, sino este conocimiento que nos permitiría dar un seguimiento a la historia de la humanidad a través de las semillas. ¿Y esto por qué sucede? Porque pues las semillas están ligadas al inicio de la agricultura. La agricultura, pues a decir de algunos de los historiadores más importantes, es uno de los inventos más importantes de la humanidad, pues ya que a partir de la agricultura, de que se descubre esta propiedad de las semillas o valga la redundancia, de reproducirse, la domesticación, que así se llamó, que se piensa que fueron seguramente las mujeres las que la realizaron, empieza la agricultura, y con la agricultura pues se asientan los humanos y se crean las grandes culturas. Si vemos este mapa, Vavilov, un ruso que viajó el siglo pasado por todo el mundo, él determinó 8 centros de origen de las especies cultivadas, o que se corresponden con los 8 centros de domesticación de las plantas, y también, si ustedes se fijan, se corresponden con con las grandes culturas del mundo, ¿no? Tenemos los 8 centros, tenemos el centro chino, el centro indomalayo, el centro que es Afganistán y Asia Central, el más antiguo que es quizá Mesopotamia. Ustedes, no sé, no se puede señalar, pero bueno. Del lado americano, y del lado americano pues tenemos por supuesto la zona andina y Mesoamérica. Y como ustedes ven sobre el mapa, tenemos pues los 3 principales cereales que hoy se consumen en el mundo, que es el arroz, el trigo y el maíz. Y bueno, las papas, que si bien no es un cereal, pues es un alimento fundamental hoy para la humanidad, y se originó en la zona andina. En ese sentido, pues la domesticación de las plantas, podemos hablar de un periodo de tiempo de 10.000 años, un largo periodo de tiempo que pues en esta línea de tiempo lo que queremos mostrar es cómo se quiebra más o menos en 1950, y en ese quiebre en que aparece la Revolución Verde, las semillas dejan de ser un bien común de la humanidad para empezar a convertirse en una mercancía. Empieza a establecerse este cerco con la Revolución Verde en estos años, y más adelante con las semillas transgénicas, con la biotecnología moderna. Este cerco del que estamos hablando
pues es parte del control del proceso de alimentación del capitalismo. El capitalismo entendió después de la guerra, se ha dicho mucho que después de la guerra mundial, muchas de las empresas que se dedicaban a hacer armamento, pues cambiaron su objetivo para empezar a producir agroquímicos, y además el capital empezó a entender la relevancia que tenía la alimentación y lo importante que era controlar la alimentación del mundo. Se dice que el primer ministro de Nixon decía: no necesitamos armas, necesitamos controlar los alimentos del mundo, y en esa medida la Revolución Verde empezó a apoyar a esta apropiación del proceso de la alimentación por parte del capital. Y en este proceso, que es muy largo, que empiecen las semillas y acaba, podríamos decir, casi en nuestra mesa, pues hemos visto cómo las corporaciones se han apropiado de ciertos sectores. Uno de ellos es las semillas, y abajo ponemos a las principales corporaciones. Monsanto, que ha tenido un incremento en sus ganancias. En 2015 se hablaba del 45%. En la comercialización, que es estas empresas que hacen el trasiego de las cosechas, que traen maíz desde Sudáfrica hasta México, que es Cargill y ADM, y pues la industrialización, que es General Food. En este modelo de producción de alimentos se ha logrado ganancias récord de las multinacionales, cosechas récord, pero también hambre récord. Entonces, esta es la gran paradoja de este modelo de producción de alimentos, que hoy sigue hablando de que necesitamos más alimentos para alimentar a la humanidad, cuando realmente la Revolución Verde logró, ese es un logro, y de hecho al creador de la Revolución Verde, a un agrónomo, Norman Borlaug, le dan el Premio Nobel de la Paz porque él iba a acabar con el hambre en el mundo. Y la realidad es que el hambre en el mundo no se ha acabado, porque responde más a factores económicos que técnicos, ¿no? Lo decimos desde la agronomía contundentemente. Entonces, esto nos lleva a lo que Polanyi le ha llamado el cercado de los comunes. El capital ha buscado cercar todos estos bienes comunes, el agua, los bosques, las semillas, las tierras, pero nosotros vamos a hablar de las semillas. ¿Y cómo ha buscado cómo ha establecido este cerco? Pues básicamente a través de 3 elementos, dice él. Por una parte, hacia aquel lado hablamos de lo que serían las regulaciones, desde los convenios, la Constitución, los convenios, las leyes, que es de lo que va a hablar más el doctor Espinosa. Por otro lado, las políticas, ¿no? Hablando de México, tenemos este cambio de un Estado interventor al Estado neoliberal, a la fase que ahora vivimos, que es una fase de dominio de las grandes corporaciones. Y por el otro lado tenemos a la tecnología. La tecnología ha tenido este objetivo, esta función de cercar a las semillas, ¿no? En este caso vamos a hablar de las semillas, y junto a las semillas, pues del conocimiento tradicional que está ligado a las semillas. Entonces, muy rápidamente, aquí viene la parte agronómica, que a nosotros nos gusta mucho, no sé a ustedes, pero que es muy importante entender, y yo creo que esta es la virtud de este tipo de seminarios y de intercambio de disciplinas, ¿no? De la verdadera interdisciplinaridad. Nosotros, cuando hablamos pues del maíz, siempre nos resulta un gran orgullo hablar del maíz, porque se podría decir que el primer mejoramiento genético que se realizó en el mundo fue hace aproximadamente 8,000 años en esta región del planeta. Nuestros antecesores mesoamericanos, también seguramente las mujeres, empezaron a observar esta planta que tienen ustedes a la izquierda, que es el teosinte, que como ustedes ven en la escala es 1 centímetro, es una planta muy pequeña como un dedo, que tiene expuestas sus semillas, y ellos esta planta parece que ya la consumían, chupaban la caña y era dulce, pero esta es una planta con muchas, pues como un pasto con muchas semillitas, y la semilla es muy dura, no se podía consumir directamente. Entonces parece ser
y así se ha corroborado ya el siglo pasado, se reconoció gracias a la similaridad que tienen a nivel molecular, que este es el antecesor. Pero decían, ¿cómo pudo llegar de ser esta plantita a ser esta planta? Si ustedes se fijan, el maíz que tenemos de aquel lado tiene por lo menos 30 centímetros con esa escala, pero ese maíz jala puede llegar a tener hasta 60 centímetros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pudo darse este cambio? Y después de muchos debates, el siglo pasado se reconoció que fue un trabajo de mejoramiento, sin saber obviamente genética. Nuestros antepasados empezaron a hacer una selección y un mejoramiento para pasar de este teocincle a lo que hoy conocemos como el maíz. Esto se ha conocido como uno de los conocimientos más milagrosos, porque ni siquiera no sucede igual con el trigo ni con el arroz, los otros dos grandes cereales, que tienen un pariente silvestre más cercano. Entonces, aquí hay implícito un gran conocimiento. Por eso cuando nuestros grandes antropólogos hablan del maíz, dicen que el maíz nos hizo y a la vez nosotros hicimos al maíz. Y bueno, toda esta parte de la que se podría hablar horas en torno a lo que significa el maíz culturalmente para nosotros. Y dando un salto, pues imagínense como el que dábamos al principio de 10.000 años a la Revolución Verde, pues resulta que la Revolución Verde tiene como una de las plantas protagonistas al maíz. Los primeros experimentos que se hicieron para esto, que es lograr las semillas híbridas, este mejoramiento que significa tener una planta que se autopoliniza y que tenga las mejores características y después cruzar las plantas con mejores características, se empezó a realizar sobre todo en el maíz. Y eso es lo que viene incluso a hacer este señor que les comento, Norman Bullock, a México, a trabajar en el maíz y en el trigo. Y dando pasos muy rápidos, nada más para entender qué significa esta tecnología, pues pasamos a lo que es la biotecnología moderna o la apropiación de las semillas. ¿Qué sucede con la biotecnología moderna? Con la biotecnología moderna lo que se logró a partir de descubrir que la información genética estaba en esta doble hélice, tal vez todos han oído esta doble hélice que se descubrió en los años 40 del siglo pasado por Watson and Crick, se descubre esta doble hélice y se sabe que ahí está la información genética. Y hacia fines del siglo pasado, apenas 1980, los ingenieros, esto es más algo de ingeniería, logran descubrir cómo hacer un corte en las cadenas de ADN e insertar información genética. Para ello insertan, como está aquí mostrado en la flecha verde, una construcción recombinante. No solo insertan un gen de interés, sino que insertan un promotor viral, insertan la secuencia que les permite partir el ADN. Y lo que más nos interesa en este caso es que toda esta construcción recombinante, que así se llama, está patentada. Al introducir esta información en los genes, introducen una especie de código de barras, es su patente. Entonces, como esto entra en las células y después pasa a toda la planta, pues toda la planta, imagínense que en las células tiene ya el código de barras, por así decirlo, de quien logró esta transformación genética. No voy a ahondar porque no es el tema de hablar más qué características se confieren, realmente son muy limitadas las características que se confieren, pero por eso lo que afirmamos es que es más bien una forma de apropiación de toda la planta, porque pues está el maíz, le hacen la transformación genética y ahorita vamos a ver cómo al final lo que patentan o quieren patentar es al maíz por completo. Entonces, una construcción de 10.000 años con esta inserción genética que, a decir de esta diapositiva, es de la doctora Álvarez Bulla, recientemente premio nacional, pues ya es una tecnología chatarra, realmente ha sido rechazada en todo el mundo. Entonces, pues finalmente las semillas transgénicas no es algo nuevo, las semillas transgénicas es la punta de lanza de este modelo de producción del que ya hablábamos, que ha generado cosechas récord y hambre récord, y que hoy por hoy es insostenible.
tampoco vamos a ahondar por qué, pero este modelo de producción, como ustedes ven, la cantidad de tractores de energía fósil que usa, se ha dicho que es de los mayores aportadores a los gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, de comer no vamos a poder parar, pero entonces sí tenemos que encontrar y tenemos formas diferentes de producir nuestros alimentos. Entonces, pues todo este modelo, ¿a qué ha llevado? A esta estructura de la industria semillera, una de las industrias más concentradas. Esto es tan solo unos cuantos años, si ustedes ven, 12 años, cómo se han concentrado. Todos los puntitos azules eran pequeñas empresas semilleras que existían en los países, y en unos cuantos años se han concentrado en los círculos rojos, que es Monsanto, Syngenta, DuPont, las principales, Dow AgroScience. Y ya sabemos que a partir de 2016 todavía se han fusionado más. Se ha hablado mucho de esta gran fusión de Bayer, que en términos de semillas era pequeña, pero en términos de agroquímicos es muy importante. Se ha fusionado con Monsanto y van a crear, todavía no está esa fusión porque se está discutiendo si es un monopolio, pero van en ese camino. Se fusionó Pioneer con DuPont y Syngenta fue comprada por los chinos. Entonces, hoy en el mundo tenemos 3 empresas que controlan las semillas con esta tecnología, porque las semillas libres, las semillas que les llamamos nativas o criollas, las que usan los campesinos siguen siendo libres. O sea, tampoco nos preocupemos porque el capital quiere, pero no es tan lineal, ¿no? Yo creo que hay una lucha que ahorita vamos a platicar un poquito. Entonces, este mercado que ellos, a decir de ellos, las citas de las propias empresas, pues es muy dinámico, ha logrado 10,000 millones, grandes ganancias, como ya decíamos, y ellos lo que siempre argumentan, necesitamos producir más. Hay mucha hambre en el mundo, necesitamos producir más y más rendimientos, tratamiento de semillas, hay que acabar con las plagas. Entonces, siempre es esta lógica de producir más para tirarlo a la basura o para ganar más y ponerle más químicos a las semillas, ¿no? Con los efectos que ya hoy sabemos terribles. Hace unos días apareció una noticia de unos niños en Chiapas que murieron de comer unas galletas que estaban contaminadas con un agroquímico que se vende en el mercado. Las comieron y murieron 4 de una familia, 2 están muy graves. O sea, el tema de los químicos es otro gran tema que tendríamos que estar abordando. Y bueno, el tema de las patentes. Esto, si bien es en general las patentes del mundo, de acuerdo a la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, en solo 3 años las patentes se han casi duplicado. Y pues la mayor parte están en Estados Unidos y la mayor parte pertenecen a las grandes corporaciones. Esto no solo es patentes de semillas, pero pues da cuenta de quiénes están generando las patentes en este tema de propiedad intelectual y de medir la ciencia a través de patentes, que se habla mucho en las universidades. Pues la claridad es que las patentes realmente son de las grandes empresas. Y finalmente esta idea de que están queriendo apropiarse de ¿qué? De esos recursos genéticos de los cuales nuestro país es privilegiado. Nuestro país no solo le regaló al mundo, junto con Mesoamérica, el maíz, sino se calcula que 16% de lo que come hoy la humanidad se originó en esta región del planeta. Estamos hablando del jitomate, del aguacate, de los frijoles, de la calabaza, de la papaya, de la guayaba, la vainilla y un largo etcétera, que fue un regalo. Esos recursos genéticos que hoy se les llama recursos fitogenéticos o diversidad, nosotros le llamamos diversidad biocultural, fue un regalo, no se cobraron. Y resulta que con esta tecnología y ahora con la ley de biodiversidad, que tal vez podremos hablar un momento de ella, lo que se quiere es apropiarse de ellos. Este mapa lo que muestra, y si ustedes se fijan, se correlaciona mucho con los centros de origen. Los azules son los bancos nacionales, que como ustedes ven, están en los llamados países desarrollados, es decir, Estados Unidos, Brasil tiene un gran banco nacional, por allá China, en Rusia hay un gran banco que por supuesto formó Vavilov. Esos son bancos de los propios países. Los que están en blanco son
bancos de un sistema que se llama SIGIAR, que es al mismo al que pertenece el CIMIT de aquí en México, que se llama Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que se fundó con la Revolución Verde, y que son un consorcio donde hay capital de las empresas, hay capital de los países, pero básicamente se maneja como una empresa privada. Hemos incluso descubierto, y son los mismos que manejan el Verde, que es el famoso banco de semillas, a lo mejor alguno lo ha visto, fotografías, que es un banco que se hizo en la parte del hielo permanente allá en Noruega, y que se supone que va a ser como el arca de Noé, porque va a guardar las semillas si pasara algo. Entonces, ellos son los que manejan ese banco de semillas. Y pues como ven ustedes, pues la distribución de los bancos del SIGIAR está en los países centros de origen. Aquí en México, en Colombia está el de frijol, con nuestros frijoles y así. ¿Qué está pasando en México? En México, bueno, a partir de la negociación del Telcán, que tampoco vamos a hablar ampliamente de ello, el maíz, que es fundamental entender aquí la centralidad del maíz en nuestro país como centro de origen, como culturalmente y como alimento básico, el maíz, que es nuestra planta sagrada y principal alimento, se pone sobre la mesa. Y de ser planta sagrada pasa a ser mercancía. El maíz en los últimos años se ha convertido en la mercancía agrícola más importante del mundo. Es el cereal con mayor volumen de producción por sus características de adaptabilidad, por sus características de versatilidad. Casi cualquier cosa que ustedes coman industrializada tiene maíz. Y esto pues lo ha llevado a ser una mercancía muy apreciada. Y bueno, y al mismo tiempo en 94 el mercado de las semillas se abrió en México. Seguramente el doctor Espinosa va a hablar cómo Salinas incluso cambió las leyes de propiedad intelectual, todo el cambio que hubo alrededor de la firma del Tratado de Libre Comercio. En 2015, la producción de semillas en México, el 85% de las semillas de maíz que se utilizan en México son mexicanas. Sin embargo, el 95% de las semillas de hortalizas son importadas. Esto nos crea, ya no solo importamos los alimentos, sino las semillas. Si no hay semillas, pues no puede haber este proceso de producción. Algo muy, muy grave, estamos importando semillas de jitomate, que somos centro de origen del jitomate. Y por otra parte, hablando del uso de las semillas de maíz en México, hay otro fenómeno que el doctor seguro abundará, en que solo 25% del maíz que se siembra en México usa esas semillas híbridas con tecnología. El resto, 75% más o menos, son nativas o criollas o libres, como les querramos llamar. De ese 25, pues la mayor parte, 94, está concentrada en las empresas y solo un 6% está en el sector público, que es el INIFAP, Colpos, Chapingo, etcétera. De ese 75%, algunos manejan 75, 78, que está en esta gráfica, como vemos, pues ¿por qué sucede esto? Porque realmente nuestro país es, como lo decía Juárez, un papel arrugado. En estas condiciones agroecológicas que tiene México, por más que antes, en el siglo pasado, se trató de fomentar la semilla híbrida, realmente para estas condiciones tan de intrincada orografía, de diversidad de paisajes, lo que mejor se adapta es esas semillas llamadas nativas o criollas, que los campesinos cada ciclo las adaptan a sus propias condiciones. Y esto es muy importante, porque por eso decimos, no solo en México es centro de origen del maíz, sino es centro de diversificación constante. Cada vez que los campesinos están sembrando su maíz en su ciclo, en esas condiciones, no sé si ven ahí la cantidad de montañas, y el maíz está sembrado en cada montaña. Este es el paisaje de la mayor parte de México. Cada vez que lo siembra lo está adaptando a las condiciones del clima. Y los campesinos ya saben que el clima está cambiando, y entonces ellos saben que hay que sembrar en tal época y que hay que seguir seleccionando y mejorando lo que hicieron hace 10,000 años, lo vuelven a hacer cada año. Entonces, si queremos semillas para el cambio climático, son estas que están en el campo mexicano.
no son las que están en Svalbard ahí congeladas, que a lo mejor hasta pierden la viabilidad, ¿no? Su capacidad de reproducirse. Y rápidamente, ¿cuál es la política del gobierno actual? Aquí lo vamos a ver. Impulsar la investigación y la innovación en biotecnología. Ellos siguen pensando que hasta van a hacer biotecnología. Aquí hay algunos de los retos, pero el primero que está señalado, es actualizar y fortalecer el marco AUPOV 91, de lo que nos va a hablar el doctor. 2, es aperturar, como dicen, no sé si existe esa palabra, si lo ponen, el acervo genético para identificar los materiales que existen en las instituciones, evaluar su potencial y transferírselo a los agricultores vía las empresas. Entonces estamos en esta venta de garage que es este país, algo más que estamos poniendo a la venta son estos recursos genéticos. Masagro es el programa que desde Calderón es el programa insignia del gobierno que se posicionó en el CIMMYT. Este es el banco de germoplasma del CIMMYT y la idea es aprovechar otra vez los recursos genéticos del maíz para beneficio de México. Pero bueno, el beneficio de México aquí lo vamos a ver. Esto es la política de INIFAP, que es lo que queda del instituto. Aquí está el doctor, él hablará más del instituto, pero entre las políticas del INIFAP están las estrategias de promoción y transferencia de materiales genéticos. ¿A quiénes? A las empresas. Ahí está Syngenta, Monsanto, Grupo Ceres es un grupo nacional, pero no porque sea nacional no son transnacionales. Y ahí vemos esa foto, es muy buena porque es una reunión de, pues tristemente, nuestros viejos investigadores, y el jovencito es el representante de Monsanto, que lo conocemos muy bien. A mí me ha invitado a ir hasta a Honduras para que yo conozca bien lo que son los transgénicos y demás, pero ahí están, ¿no? Esa es la tristeza de nuestro país, ¿no? Esto es algo que sucedió en 2010, se abrió un centro de mejoramiento en Nayarit por Monsanto. Esta es una planta inmensa y como ustedes ven ahí están los funcionarios públicos, el gobernador, el subsecretario y los Monsantos diciendo que va a ser una de las plataformas para la producción de semillas. Parece que este centro no hemos podido entrar, se le ha pedido permiso investigadores de Estados Unidos, periodistas, y no nos han dejado entrar. Y parece que se está produciendo mucha de la semilla híbrida que se producía en Nueva Orleans y que se perdió con el huracán. Este es otro centro que abrió Syngenta en Jalisco hace poquito. Ahí está el secretario de Desarrollo Rural, siempre avalando esto. Y bueno, el gobierno sigue avalando y promoviendo esto en zonas de la cruzada contra el hambre con mentiras, porque no hay semillas que toleren la sequía por sí mismas. Esto es algo mucho más complejo, la tolerancia a la sequía, pero ellos lo siguen anunciando en zonas de mucha pobreza, como es la zona Popoluca. Están vendiendo estas semillas a un bajo precio, son híbridos, lo venden a granel a bajo precio, llenos de venenos en las tienditas, se los dejan a consignación a las comunidades y lo manejan ahí junto al huevo. Y por supuesto tienen la propiedad, ahí tiene la restricción de que es propiedad de Semillas Monsanto, ¿no? Y esto que les mencionaba de las patentes, no hemos profundizado suficiente en este tema de las patentes, pero esta es una investigación muy sencilla que hicimos en el INPI, y como ustedes ven, Monsanto pidió y le dieron una patente sobre una planta de maíz, o sea, transgénica, pero está logrando la patente sobre la planta, no sobre la transformación, no sobre el invento. Entonces, pues aquí está el problema que tendríamos si en México se autorizaran los transgénicos. Y ya para acabar, lo que nosotros afirmamos es que este cerco pues no es unilateral. La verdad, después de mucho trabajar y estudiarlo, lo que encontramos es que esto es una disputa realmente, no es un cerco, sino que hay una pelea en este país por el maíz,
y que esta pelea empieza en las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas siguen defendiendo este maíz. En los últimos años han surgido ferias de semillas que son como la respuesta al cerco sobre las semillas, donde se intercambian, como aquí vemos, libremente las semillas, o puede haber un mercado pero controlado de semillas. Entonces es una respuesta creativa. En 2014 contamos cerca de 60 ferias en todo el país. Los territorios están ocupados con el maíz, toda esta defensa que se está haciendo contra proyectos de muerte. La parte creativa es se sigue sembrando maíz. El 50% del maíz que se produce en este país viene de la agricultura campesina. Es increíble, porque además no reciben subsidios y lo hacen con mano de obra de la familia o muchas veces con las remesas que mandan la gente del otro lado. El maíz es la base de esta maravillosa comida mexicana que tiene el honor de ser patrimonio de la humanidad y tiene en el centro al maíz y la forma en que se produce los ingredientes de los alimentos. Seguimos consumiendo maíz. Esta es la curva de consumo en México hasta el 2014 y como ustedes ven la producción pues sigue creciendo, a pesar del Tratado de Libre Comercio la producción se mantiene y tristemente la importación va creciendo, que es una alarma porque además importamos maíz transgénico. ¿Qué hemos hecho? Esto es lo que se hace en campo, lo que hacemos en la mesa, pero también ¿qué hemos hecho las organizaciones? Yo soy de Semillas de Vida, hemos formado redes y redes de redes, como Sin Maíz No Hay País, los que ya se mencionaron, la UX, etcétera. La campaña nacional Sin Maíz No Hay País surgió en 2007 para defender, salvar al campo para salvar a México, decíamos en aquella ocasión, y se buscaba que se renegociara el Tratado de Libre Comercio. En fin, y bueno, con la campaña se hicieron muchas cosas, pero una de las cosas, y que yo creo que es lo que a ustedes como abogados les puede interesar, es esta idea de la exigibilidad de los derechos. Parte de la campaña es el Centro de Derechos Humanos Fray Victoria, don Miguel Concha, y en las discusiones de todos estos años que le pedíamos a Calderón, por favor, no aceptes los transgénicos, por favor, cuida nuestra alimentación, nos dimos cuenta que ni nos veía ni nos oía, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que teníamos derechos. De hecho, la campaña trabajó mucho para que en 2011 quedara en la Constitución el derecho a una alimentación sana, suficiente y de calidad en el cuarto constitucional. Eso ya está. Entonces dijimos, esos derechos hay que exigirlos, hay que pelearlos. Y así empezamos a emprender todos esos recursos legales que ahí están referidos y que bueno, no tuvieron buen fin, nunca nos reconocían el interés jurídico, etcétera. Sin embargo, en 2013 logramos una demanda colectiva. Una demanda colectiva que, bueno, ustedes saben, se basa en esta reforma constitucional que hubo en 2010, que permite hacer acciones colectivas, ¿no? Emprender demandas colectivas. Y la base de la demanda es que se encontró contaminación en el maíz nativo, producto de permisos que ya había dado Calderón. Calderón dio permisos en 2009 y 2011 en fase experimental y piloto y ya se encontró contaminación. Entonces, a partir de esa contaminación se interpuso esta demanda, apelamos a los derechos humanos que se violaban, que es el de la alimentación sana, al uso de la biodiversidad. Lo que pedimos en la demanda es que la ley de bioseguridad no ha sido suficiente para impedir que se contamine el maíz y lo más novedoso de esta demanda fue que pedimos una medida cautelar. Entonces, junto con la demanda, junto con el juicio, se pidió la medida cautelar pidiéndole a los jueces que suspendieran cualquier permiso de siembra de maíz transgénico en función de que era tan contaminante el maíz y estaba en peligro. Y la gran noticia es que nos dieron esa medida cautelar el 22 de septiembre de 2013 y desde entonces está suspendida la siembra de maíz transgénico en México. No es definitivo, pero bueno, es un gran avance porque si en México se hubiera sembrado maíz transgénico, rápidamente se hubiera contaminado y se hubieran apropiado de esta planta sagrada. ¿Quiénes somos la colectividad? Pues todos estos somos 53, pero entre ellos hay organizaciones campesinas con una amplia representación, hay científicos, hay artistas,
todos consumidores. Y del otro lado estamos demandando pues a las grandes empresas y al propio gobierno. La situación actual es que hemos recibido a la fecha más de 100 impugnaciones, estamos en cerca de 14 tribunales, llevamos 52 meses con la medida cautelar, que al final es lo que más les ha preocupado. La mayor parte de las impugnaciones van sobre la medida cautelar porque es lo que más les duele, y lo último es que las empresas han pedido, dicen que es inconstitucional esta medida cautelar. Entonces lo último que anunciamos que estuvo a punto de perderse, siempre está a punto de perderse la medida cautelar, lo último que se logró fue que no se perdiera y que pasara a la Suprema Corte. Entonces esto todavía falta, el juicio principal todavía no empieza. Lo que nosotros quisiéramos es que se discuta si México necesita maíz transgénico, pero eso ni empieza ni se ven en el horizonte, no han aceptado a nuestros peritos, no han aceptado nuestras pruebas, nada. Bueno, finalmente esto se ha logrado también con presión social, con muchos aliados, con la unión de científicos que nos ha dado los elementos científicos para esta demanda, en alianza con los compañeros de MAO-OGM que están luchando contra la soya transgénica en la península. Y bueno, finalmente, pues lo que para nosotras es claro, es como dijo el Wall Street en 2010, que no hay país en el mundo que se haya opuesto tanto a la siembra de maíz transgénico como México, y pensamos que pues por supuesto y que así seguirá siendo en tanto todos sigamos siendo pues tengamos esta afinidad que tenemos al maíz, sigamos comiendo nuestra tortilla. Gracias. Le agradecemos a la maestra Adelita por su intervención. Es un placer estar con ustedes. Agradezco a Manuel, mi amigo Manuel Becerra, Adelita, la posibilidad de platicar con ustedes. Y voy a complementar lo que ha expuesto de manera excelente Adelita en torno al maíz. Voy a hablar sobre los derechos de obtentor. Un poco concentrado, como ha sido por parte de Adelita, sobre el maíz, porque el maíz es el cultivo más importante en producción para la humanidad. Cada año se cosechan más de 1,000 millones de toneladas. Es el número 1 en el mundo. Atrás del maíz está el trigo, pero el maíz le gana con más de 300 millones de toneladas al trigo. Orgullosamente es una aportación, como dijo Adelita, de México al mundo. México produce lo que se señala ahí, 23 millones, pero importamos 12 millones de toneladas. Tenemos un rendimiento medio de 2.8 más o menos, un poquito arriba algunos años, pero es en una superficie de 8 millones de hectáreas donde hay rendimientos de hasta 12, 14 toneladas por hectárea, al nivel más alto del mundo. En Sinaloa, en 500,000 hectáreas, se produce un rendimiento medio en las 500,000 de 10 toneladas por hectárea. Quiere decir que de los 23 millones, Sinaloa aporta 5 millones de toneladas de grano de maíz, todo para la alimentación de los mexicanos. El hecho de esos 12 millones que importamos, pues es algo que motiva y que inquieta, y entonces le han ofrecido al gobierno dos posibilidades para resolver este problema. Uno, ya nos comentó Adelita, que permita la siembra indiscriminada de transgénicos. El gobierno no tiene que invertir nada, solo permitir que se siembren en el país, y le ofrecen que con solo la autorización de los transgénicos podría lograrse la autosuficiencia, con un rendimiento medio en lugar de 2.8 de 6 toneladas por hectárea. Si fuese 6 toneladas por hectárea en 8 millones, la cuenta es muy fácil, 6 por 8, 48, tendríamos maíz de sobra, pero no es así de fácil. Esos son cuentos y falacias,
porque el maíz transgénico no funciona en la diversidad de agrosistemas como nos platicó Adelita. Funciona en algunos lugares donde hay riego, etcétera. Y la otra posibilidad que también Adelita se refirió de manera un poquito tangencial, porque no es el tema de esta plática, le ofrecieron al gobierno echar a andar un programa que se llama Masagro para la agricultura tradicional, y convencieron a Calderón y a su secretario de Agricultura, a Mayorga, y entonces allí sí México tenía que invertir, y México entregó 1,650 millones de pesos al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y ese centro le ofreció a México que después de los 10 años México podría producir de manera sostenida 5 millones de toneladas más, lo que después de 7 años, vamos para el 8º año de 10 años que es el programa, ha sido una soberana mentira, porque no se ha producido exactamente lo mismo que si no estuviese el programa. No voy a abundar más. Aquí están los 8 millones de hectáreas que se siembran en México y los 15 condiciones que llamamos nosotros macroambientes en toda la geografía del país donde se cultiva maíz. Cada una de esas condiciones, a la derecha está la superficie, necesita variedades diferentes, que generalmente, como ya se mencionó, son maíces nativos. El maíz se siembra en todas esas condiciones, una gran variabilidad. Ya comentó Adelita que 75% son maíces nativos, el 25% son maíces mejorados. Hay más de 2 millones de unidades de producción. ¿Qué es una unidad de producción? La parcela que tiene un productor. Cada productor tiene más de una variedad. Tiene un maíz blanco, un maíz amarillo, un maíz azul, para los fines que se necesitan en los hogares. Cada uno de esos 2.3 millones de unidades de producción son variedades diferentes, una y otra, aunque sean vecinos, un productor de otro. Ellos con orgullo dicen que su maíz no es igual que el del vecino. El maíz tiene 50,000 genes. Y cada año, ya lo comentó también Adelita, se pone en movimiento el experimento más fantástico en esta tierra. En los más de 2 millones de unidades de producción se recombinan los 50,000 genes. Y así ha ocurrido desde hace 8,000, 10,000 años, desde que el maíz es maíz. Y vuelven a tomar semilla y la vuelven a sembrar, y así se va avanzando de manera constante, de manera dinámica, de manera autóctona. Eso es el seguro que tenemos los mexicanos contra el cambio climático. Eso nos da resiliencia. Resiliencia es una palabra que se acopla muy bien a lo que ocurre con nuestras variedades nativas. Una variedad nativa es una variedad en manos de los productores, en manos de los agricultores, en cada uno de los lugares donde se siembra maíz en México. Y así ha ocurrido desde hace 330 generaciones, que se siembra, se selecciona semillas, se vuelve a sembrar, etcétera. Ya comentó Adelita cómo está controlado la venta de semillas mejoradas. En el 25% de las semillas mejoradas que se siembran, Adelita dijo 96%, de ese orden está. El resto son semillas públicas. Es muy poquito, pero es un orgullo para los que trabajamos en la investigación pública, porque hemos pasado 18 años de un infierno donde no tenemos recursos para trabajar. Entrando en el tema, los esquemas legales son fundamentales para el abastecimiento de semillas.
Y los esquemas legales en el mundo se fundamentan en una ley federal de producción, certificación y comercio de semillas. Y esa ley de certificación y comercio de semillas, que la tiene la mayoría de los países, se complementa con otra ley que se llaman, con diferencias en cada país. En México se llama Ley Federal de Variedades Vegetales. Una es para certificación y la otra es para protección de los derechos de propiedad intelectual. La Ley Federal de Variedades Vegetales protege los derechos y en cada uno de los países los sistemas de semillas están configurados así. Adicionalmente, en la mayoría de los países hay un sistema de patentes, como en México ocurre con el INPI. Nada más que en México los seres vivos no se patentan. Constitucionalmente existen en la Constitución lecturas donde se señala eso. Ya comentó Adelita cómo está concentrado. Y las leyes federales de variedades vegetales en el mundo tienen definido qué es una variedad mejorada. Una variedad mejorada es un grupo de plantas con características similares entre sí, producto de algún método de mejoramiento genético, que tienen 5 características. Son diferentes, uniformes, estables, tienen un nombre y son nuevas. 75 países que están en UPOV están de acuerdo en la misma definición. Está homologada en todos los países. Eso es lo que va cerrando la libertad de las semillas. En México y en muchos países hay un sistema oficial nacional de investigación pública y en la mayoría de los países había un sistema de producción de semillas públicas para entregar las semillas a los productores. Eso ha ido terminándose en la mayoría de los países. Y en México, la Productora Nacional de Semillas se cerró el primer día que asumió el poder Vicente Fox. Y cerrar a la Productora Nacional de Semillas le quitó la posibilidad a los productores pequeños, a los productores que usaban avena, que usaban trigo, que usaban variedades autógamas, de plantas autógamas, semillas de algunos chiles, etcétera, variedades de maíz, no híbridas, sino variedades de polinización abierta. Se cerró completamente PRONACE y fue un quebranto para el campo mexicano. Esto mismo ha ocurrido en muchos países. ¿Qué pasa cuando se cierra el sistema público de distribución y de abasto de semillas? Se deja el campo abierto para las multinacionales, para los oligopolios. Y eso es lo que explica por qué en México del 25% de la semilla mejorada que se siembra, Adelita dice que el 93, 96% está en manos de las grandes empresas. Eso no fue fortuito, fue premeditado. Desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario, se presionó para que México cerrara la PRONACE y para que se cerrara en otros países. Y entonces, en el año 2007, se promulgó la última ley de semillas que tenemos, Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Esa ley, a Adelita, a un servidor y a otros colegas, nos tocó antes de que se promulgara esta ley, redactar una ley que al no estar PRONACE en el 2006, al no estar PRONACE, se buscaba que se promovieran las semillas nativas y mejoradas mexicanas.
Y esa nueva ley que redactamos fue aprobada en la Cámara de Diputados por una mayoría abrumadora del PRI, del PAN, votaron y hasta se le asignaron recursos, 108 millones de pesos para el principio de 2006. Pero cuando pasó a la Cámara de Senadores, en la Cámara de Senadores la rechazaron. Entraron en escena algunos senadores y la cambiaron completamente, cabildeados por las compañías transnacionales que redactaron la ley que existe en México, que es un atentado contra el campo mexicano. Y llegamos a lo que representa UPOB. ¿Qué significa UPOB? UPOB significa Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. La sede de esta unión está en Ginebra, Suiza. Hay 75 países incorporados a UPOB. Todos se rigen por los lineamientos que están ahí. Si ustedes entran a la página de la UPOB, esta es la entrada en español principal, es una maravilla lo que presentan ahí, es increíble. ¿Sí? Todo es a favor de los países, todo es en beneficio de la producción, etcétera, pero todo es a favor de las multinacionales, de los oligopolios. México tuvo que entrar, nos resistimos a entrar a UPOB por muchos años, pero cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en 1994, de manera obligada, México tenía que entrar a UPOB. Y UPOB tiene 2 actas a las cuales podría adherirse, el Acta UPOB 78 y el Acta UPOB 91. El Acta UPOB 78 no patenta genes, privilegia el derecho de los agricultores, permite la derivación esencial de variedades, tiene ventajas que favorecen la biodiversidad, los recursos fitogenéticos. Y el Acta UPOB 91, aquí se ven las diferencias, el Acta UPOB 91 prohíbe la derivación esencial, patenta genes y patenta plantas. El patentamiento va más allá de solo la semilla, sino el producto de la semilla, y tiene muchos otros alcances que no los tiene UPOB 78. ¿Quiénes están en UPOB 78? Los países que tienen diversidad genética, que tienen recursos fitogenéticos. ¿Quiénes están acá? Es fácil deducirlo. Estados Unidos, Japón, Francia, Holanda, quienes nos venden las variedades de flores, de alfalfa, de todo, de hortalizas, etcétera. En las 3 siguientes diapositivas está el listado completo de los países y a qué acta está adherido cada país. Son 75 países. Aquí está uno, aquí está el otro y aquí está el otro. ¿Quiénes están en UPOB 78? La India, México, Chile, Guatemala, Bolivia, ¿sí? Quienes tenemos diversidad genética. Las implicaciones de estar en un acta o en otro tienen una connotación terrible. Aquí está de manera concentrada. ¿Cómo estamos? En síntesis, 3 elementos fundamentales. UPOB 78 reconoce a quienes hicieron las variedades, pero no patenta. Es una protección que se llama sui generis, es una protección especial, no es una protección dura. Reconoce el derecho del agricultor, el derecho al uso de la semilla para uso propio.
la derivación esencial. Y eso lo prohíbe completamente UPOB 91. Entonces, esos 8,000 años, esas 330 generaciones de mejoramiento autóctono, se ha basado el mejoramiento del maíz y de las especies como frijol, etcétera, que se vuelve a cosechar semilla y se vuelve a sembrar, se fundamenta el avance en el intercambio de semillas. Como un productor, cuando ve que le hace falta algo a su maíz y si ve algo mejor en una región lejana o en algún vecino, lleva maíz y lo mete a su parcela, lo injerta. ¿Qué pasa con eso que él llevó ahí? Se recombina y se absorbe en su variedad, se mejora. Todos esos puntos que están aquí son elementos fundamentales de cómo avanza. Esto está prohibido en UPOB 91. La derivación esencial. ¿Qué es la derivación esencial? Cuando se empezó el mejoramiento genético en México, en 1943, en el acuerdo ese con los gringos, la Fundación Rockefeller, etcétera, en diciembre del 43 llegó Norman Borlaug y sembró los primeros trigos, pero llegó Edwin Wellhausen, etcétera, se colectaron maíces nativos. Y de esos maíces nativos se derivaron, se seleccionaron los mejores y de ahí se sacaron nuevas variedades mejoradas. Si una variedad nativa se le mejora, el producto se dice que es una variedad esencialmente derivada. Se derivó de algo, ¿sí? Y así ha ocurrido y ocurrió por varias generaciones con mis colegas mejoradores, por varias generaciones. Y cuando entraron en escena las grandes corporaciones, tomaron nuestras variedades y de ahí le sacaron las líneas, las mejoraron y sacaron variedades. Y ahora los híbridos de las grandes corporaciones lo que quieren es que no se permita que de sus variedades se saquen nuevas variedades. Sí, pues, o sea, es como algo que no podemos permitir, porque las semillas, bien lo dice Adelita, es un bien común, es un bien de la humanidad. Eso lo prohíbe UPOB 91. Y están empeñados en que se prohíba la derivación esencial. ¿Qué ocurre en México y en el mundo? Desde hace años viene una campaña muy fuerte pretendiendo que todos los países que no están en UPOB 91 cambiemos a UPOB 91. Y en abril del 2012 estaban a punto de lograrlo en México. Habían maiciado a los diputados, todo estaba listo, estaba ya la ley para cambiarnos a UPOB 91 en el Pleno, listo para ser votada en la Cámara de Diputados. Alguien nos avisó y nos presentamos en la Comisión de Agricultura. En la Comisión de Agricultura estaban sesionando porque se iban a tocar varios temas, pero entre ellos UPOB 91. Dieron la oportunidad de que alguien hablara y el que les está platicando ahora habló ante ellos. Siempre he dicho que 2 veces en mi vida me he sentido más orgulloso de lo que he dicho. Y una fue lo que les dije ese día a los diputados, porque logré tocar probablemente su corazón y porque los convencí de que lo que estaban haciendo era clavarle un puñal en la espalda a cada uno de los productores del campo mexicano. Y decidieron que se hiciera una comisión y que al día siguiente se reuniera para ver en particular la ley federal de variedades vegetales que estaba modificándose para que México cambiara a UPOB 91. Las 8 de la mañana del día siguiente, Adelita estuvo presente, estuvo un servidor. Nunca se me olvida que Adelita puso
parejo al que fue secretario de Agricultura en el periodo de Vicente Fox. No lo voy a comentar porque pero siempre que me acuerdo me da orgullo de estar cerca, de tener compañeros de la valentía de Adelita. ¿Sí? Usabiaga le dijo a Adelita: oiga, señora. Y Adelita le dijo: ¿por qué me dice señora? Dice: ¿usted qué es? ¿Usted qué estudió? Dice: no, pero dígame qué estudió. No, pues no estudié. Güey. Y fue secretario de Agricultura. Perdón. Adelita le dijo: pues yo sí estudié. Y estas son mis... y a mí me respeta. Bueno. Fíjense qué curioso, ¿eh? Él era el que promovía el cambio de México POM 91 y nos dijo: no sé por qué ustedes se oponen al progreso si estando en POM 91 vamos a estar al nivel de los países más importantes y nos vamos a codear con Europa, etcétera. Yo, por ejemplo, en mi rancho en Guanajuato, siembro tomates y al final del ciclo los vuelvo a sembrar. Le digo: ¿y eso hace usted? ¿Eso hace usted? Sí, ¿y qué? Le digo: no, pues ¿cómo que qué? Escuche, le voy a leer el artículo 6 de la ley que usted está promoviendo. Y el artículo 6 señala claramente que está prohibido hacer lo que él hacía. Es grandote, así se fue haciendo chiquito cuando se fue. Y, en resumen, se suspendió la ley. Ni siquiera la conocía. Los diputados ni siquiera la conocían. Bueno. Y eso es su POM 91. Cerrando el cerco de las semillas. Ese mismo mes, en Colombia, la misma ley que aquí logramos impedir, en Colombia la autorizaron. Allá no la pudieron parar. Afortunadamente, meses después, Colombia se fue a un paro agrario nacional porque decomisaban las semillas, porque la gente no tenía la factura de dónde había comprado la semilla. ¿Quién va a tener la factura de sus semillas y la toma de su propia parcela? Y destruyeron hasta 20 millones de toneladas de semilla. Hasta que se fueron a un paro agrario nacional y después de mes y medio, 2 meses, se suspendió la aplicación. No me voy a tardar más. Aquí está lo que ocurre en Colombia. Cómo se vuelve ilegal el que usa semilla de semillas criollas. No pudieron en el 2012, no pudieron lograr la autorización de los transgénicos. ¿Por qué? Pues por Adelita y por un puñado de patriotas como ella, que lograron un resquicio cuando ya casi dábamos por perdido la batalla, y eso pasó año tras año. Yo me acuerdo que fue el 2006, 2007, 2008, y cada año buscábamos una alternativa. Cuando estábamos en el Consejo Consultivo Científico, que tuve el honor de compartirlo con Manuel Becerra, el régimen de protección especial del maíz fue una vacilada, ¿no? Y los centros de origen y todo lo que hacía el propio gobierno para juntar los elementos y lograr la autorización de los transgénicos, cada año creíamos que íbamos finalmente a ser rebasados. Y hace más de 4 años los hemos detenido de golpe. Pero entra en escena el TPP, el Acuerdo Transpacífico. El Acuerdo Transpacífico son 12 países, entre ellos de América está México, Chile, Perú, los 3 en UPOP 78. Y resulta que el TPP
tiene entre su articulado la obligación de que los 12 países deben estar en UPOV 91. Fuimos con senadores, les dijimos que no ratificaran porque se trataba de que ya lo había firmado Peña Nieto, tenían que ratificarlo los senadores. Por ningún lugar los convencemos. Al que lográbamos convencer dice, sí, pero soy uno, y 90 y tantos están a favor de ratificarlo. Todo iba así. Aquí está Vandana Shiva hablando del TPP y las atrocidades. Voy a brincarme esto. Hasta que aparece Trump. Entre las barbaridades que hace Trump, lo que nos benefició es que canceló el TPP. El día que lo canceló había un evento en Chapingo, un evento muy grande, fastuoso, allí todavía con un senador, yo tratándolo de convencer de que no. En la noche que ganó Trump, luego dijo no al TPP. Pero no se cancela la posibilidad. Los que quieren poco al país dicen, bueno, si no es el TPP 12, pues vayamos por el TPP 11, ¿no? Sin Estados Unidos. Ya estaba todo listo en esta reunión para que se ratificara el TPP 11 sin Estados Unidos. Y resulta que el que se le salió del huacal fue Canadá y no se firmó. Pero el TPP 11 también tiene UPOV 91. ¿Qué lleva UPOV 91? También lleva otro acuerdo allí pegadito que se llama Acuerdo de Budapest. El Acuerdo de Budapest son microorganismos que también patentados se agregan a UPOV 91, virus, etcétera. Aquí está diciendo este hombre que el 8 de marzo en Santiago se va a firmar el TPP 11. ¿Qué hay que hacer? ¿O dónde está México? ¿O ya se canceló y lo que logramos en el 2012 ya es asunto ganado? Pues resulta que no, que la Zagarpa está cabildeando la Zagarpa y AMSAC. ¿Qué significa AMSAC? Es la Asociación Mexicana de Semilleros, donde está Monsanto, Monsanto Bayer, DuPont, Syngenta, todas las empresas, las corporaciones, y están cabildeando con el gobierno y con el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas para que se esté de acuerdo en la nueva minuta de la Ley Federal de Variedades Vegetales, para que México pase a UPOV 91. Y entonces hubo reuniones, una reunión el 4 de octubre, en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, para tratar UPOV 91 en México. Ir al CIMIT y tratar un asunto que corresponde a los mexicanos es un agravio para este país. Es como si algo de interés de la nación se hiciera en otro país, porque esa connotación tiene el Centro Internacional. Me han dicho, no, pero es que solo fue la reunión y solo facilitaron las instalaciones, etcétera. Quienes asistieron a esa reunión han comentado, invitaron a empresas nacionales solo para que validaran lo que se está tratando de echar a andar. Y les dijeron, ya ni se opongan porque ya es un hecho. México va a UPOV 91.
Afortunadamente estaba ahí el rector de Chapingo, Sergio Barrales, y les dijo, a ver, yo no estoy de acuerdo con eso que dice, y no estoy de acuerdo con UPOB 91. Alguien de CIMI le dijo, ¿y usted quién es? Él contestó, soy el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. Dice, ¿y sabe de esto? Por supuesto, yo soy fitomejorador, tengo variedades de amaranto, trabajo para Tlaxcala y he desarrollado variedades que le sirven al país, y yo no estoy de acuerdo en que funcionen, en que cometan esa atrocidad. Y más opiniones. Entonces, finalmente no pudieron lograrlo. El 30 de enero se llevó a cabo en mi institución. Yo trabajo para el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias desde hace casi 40 años. Y desde hace 36 años colaboro con la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la UNAM, orgullosamente los dos del mismo lado de la mesa, con fondos públicos defendiendo a este país. El 30 de enero se llevó a cabo una reunión en las oficinas centrales de mi institución, donde invitaron nuevamente a muchas gentes para analizar la definición de variedad esencialmente derivada. Alguien me dijo, y yo pensaba buscar el camino para asistir, no pude por algún problema familiar, pero no tiene ni caso, porque los llevan a analizar algo que está definido en UPOB, les dan a tole con el dedo. Entonces, no hay más. UPOB 91 es el escenario ideal para patentar los genes y las variedades, las plantas. Si nuestros maíces nativos se contaminan y los eventos transgénicos se difunden y llegan a todos los maíces nativos, el dueño de todos los maíces nativos será el dueño de la patente de esos transgénicos. Si eso se logra en México, si cometen esa atrocidad, será el despojo más grave que haya ocurrido en la historia de la humanidad. Lo demás, Masagro, los transgénicos, todo eso es lo que está ocurriendo tristemente en México. Quiero referirme a esta variedad que se llama B236P. ¿Qué significa P? Significa pepitilla. Esa variedad es para la montaña de Guerrero. Pepitilla es la raza de maíz con la que se fabrican las tortillas más deliciosas que se conocen en el mundo. Son tortillas gourmet. Es la primera variedad en 74 años de investigación en México, variedad mejorada, pepitilla. Y solo en defensa un poquito del mejoramiento. ¿De dónde viene? Porque además formo parte de los que desarrollaron esa variedad. O me dan crédito mis colegas de Guerrero. Es para la montaña de Guerrero. De una gran cantidad de maíces pepitillas colectados, se eligieron 18 y con 18 maíces nativos pepitilla se hizo un concentrado, un sintético, y luego se llevó a diferentes lugares a probarse y seleccionarse. Es un mejoramiento que llamamos convergente-divergente, que primero se hace converger los 18 y luego se llevan a distintos lugares a que reciban el efecto de las condiciones de distintas regiones ambientales. Ese es un ejemplo de variedades mexicanas, producto de variedades nativas. Ese es orgullosamente lo que hacen los mejoradores de este país, no las variedades que traen sangre de la faja maicera y de otros lugares.
prácticamente estoy terminando. ¿Cuál es la alternativa? Todas estas variedades que tenemos mejoradas pueden competir con las corporaciones multinacionales. Ese 6% que estamos posicionados podría ser mucho más elevado, porque nuestras variedades mejoradas compiten con las variedades o los híbridos de las compañías transnacionales. ¿Qué no tenemos? Apoyo de la parte de la Zagarpa, apoyo recursos, etcétera. Lo que está aquí pues es lo que ya les he platicado. Y finalmente, estas dos frases. Solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Y por último, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, de José Martí. Nada más y nada menos. Defendió la independencia de su patria como tenemos que defender la independencia de nuestro país. Gracias. Bueno, pues les agradecemos a los dos su muy interesante intervención. Si me permiten, voy a dar un breve comentario porque estoy segura que tanto el doctor Pérez Miranda como el doctor Rafael Becerra tienen algo más abundante que decir. Bueno, primero darles las gracias nuevamente a los dos héroes sin capa de nuestro país por defender la ciencia, ¿no? Con ciencia y con datos, lo que el campo mexicano representa en general. Y bueno, es muy triste ver esta panorámica que nos presentan ustedes de cómo en México tenemos que incluso litigar en contra del gobierno, quien debiera ser, quien en un principio busque a los científicos para ver qué es lo mejor para nuestro país y que para poderlos hacer escuchar se tenga que ir a la corte, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay quienes pugnan por esto, quienes siguen haciendo investigación. Y bueno, me queda también la reflexión en cuanto a materia de propiedad intelectual. Bueno, lo que ya hemos dicho, ¿no? O sea, a pesar de que nosotros somos investigadores que nos especializamos en la protección del intelecto, pues ver que no siempre todas las innovaciones, ¿no? Se supone que las patentes fueron creadas con el fin de promover la innovación, pero una innovación pues, para el bien, ¿no? No para retroceder, no para avanzar como humanidad y para estar mejor, y no como estamos viendo en este caso, que es incluso que genera a lo mejor hasta una violación del derecho humano a una alimentación sana. Entonces, bueno, me queda mucho esa reflexión de que, en primer lugar, pues las patentes no deberían de usarse para todo. En segundo, que, bueno, a pesar de que la globalización ha traído cambios positivos, también nos ha traído algunos retrocesos como humanidad y el hecho de que, bueno, no se trata pues se trata pues de darle ese reconocimiento a las formas tradicionales y, como ustedes decían, a lo que ya se hace en el país. Entonces me quedo con la consigna de ver de qué forma podemos proteger lo que ya se hace en nuestro país para enfrentar a los grandes corporativos, ¿no? Me da mucha riqueza esto que nos comentan de todo lo que en nuestro país los agrónomos o la gente que se dedica en general a la agricultura ya ha logrado hacer con el maíz a través de los años, y que el hecho de que esto no sea reconocido y no sea protegido frente a las grandes productoras, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí nos hace falta también ver a nosotros como estudiosos de la protección de propiedad intelectual, pugnar por proteger este conocimiento. De alguna forma, pues se podría catalogar a lo mejor dentro del conocimiento tradicional de nuestro país, que es vivo, por lo que ya nos comentaron, y que se sigue desarrollando. Entonces, bueno, doy palabra ya sea al doctor Becerra o al doctor Pérez Miranda, no sé
quien gusta intervenir. Gracias, Ana. Gracias a los expositores. Ha sido una excelente exposición. Nos han dejado muy motivados. Quizá comentar algunas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, se supone que el motivo de que la propiedad intelectual sea una excepción a la prohibición de los monopolios es una forma de estimular la investigación y los grandes logros. Pero acá, tomando en cuenta las fechas dadas, ¿no?, nos encontramos con un tema. Las grandes corporaciones impulsan la conformación de UPOV. En la primera conformación de UPOV no había ningún país productor masivamente de cereales. Eran 6 países pequeños, desarrollados. Pero si tomamos la fecha que nos dieron de la Revolución Verde y la fecha que nos dieron de la primera vigencia de UPOV, resulta que fue al revés. Primero fue el éxito de la investigación científica por parte de una institución creada por impulso público, una cosa muy simpática como se creó lo que hoy es el CIMIT, y después, cuando las empresas ven el potencial que derivó del trigo enano, deciden, ¿no?, participar intensivamente en las fitomejoras y para eso exigen la protección. Es decir, la protección por la propiedad intelectual de las variedades vegetales es posterior al gran avance científico de las variedades vegetales. Y lo mismo sucedió con los transgénicos. Es decir, la gran investigación sobre genética en todas las etapas se da cuando estaba prohibido patentar organismos vivos. Y después de la revolución genética viene la presión, ¿no?, fuerte para que se comience a autorizar el patentamiento de organismos vivos. Es decir, la cosa funciona al revés. No es que el sistema de propiedad intelectual estimula la investigación, aparentemente, sino que los resultados de la investigación estimulan los monopolios, ¿no?, de alguna manera, o sea, amplían el campo de la materia protegible por el sistema de propiedad intelectual. Lo del CIMIT es un gran misterio, ¿no? Y es un gran misterio porque el CIMIT, como dijeron los compañeros, nace, el CIMIT nace por un consejo de un vicepresidente, del primer vicepresidente de Franklin Delano Roosevelt, el señor Wallace, que le aconseja a un secretario de Agricultura de México que funde una institución que estaba preocupado por la escasez de trigo, que además por la Segunda Guerra no se podía importar, que estimule la investigación. El secretario le dice que no tienen dinero, él le dice: te voy a presentar a un señor que algo tiene, se lo presenta a Rockefeller, y entre Rockefeller, la Fundación Rockefeller y México se funda el CIMIT, pero hay una peculiaridad que no se cuenta en la historia del CIMIT, que es todas las variedades que colecta el CIMIT envía una copia al Smithsonian, y todas las variedades que logra el CIMIT envía una copia a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una copia de todo el banco de germoplasma del CIMIT. Cuando se intentó averiguar por qué el CIMIT hacía eso después de la Ley de Variedades Vegetales y del Convenio de Diversidad Biológica, etcétera, etcétera, o sea, de la obligación, de la bioprospección, de la autorización, etcétera, nunca pudimos saber, ¿no? Nunca pudo saber la secretaria de Semarnat, que estaba muy preocupada por el tema. Creo que fue la última secretaria de Semarnat, si no recuerdo el último secretario de Semarnat, que fue Julia Carabias. Después hubo empleados, pero la última fue Julia. Nunca pudo saber qué pasaba con el CIMIT. Si ustedes intentan entrar a la página del CIMIT y averiguar cuál es el estatuto del CIMIT, no lo van a encontrar. Y si intentan averiguar de alguna manera qué pasó con esa institución fundada por el Estado con apoyo de la Fundación Rockefeller, no lo van a encontrar.
Lo que sí se van a encontrar es que el CIMIT aplica el tratado fitogenético de FAO, aunque México no esté adherido, y que el CIMIT pertenece ahora, ¿no? O sea, es dirigido ahora desde FAO a través del CEGIAR, que citó la compañera. El CIMIT ya está en el CEGIAR, es dirigido desde el CEGIAR, por más que en su consejo hay representantes del gobierno mexicano. Y todas las políticas del CIMIT se basan en un tratado al que México no ha adherido. Pero bueno, son cosas, gajes del oficio. O sea, la primera distribución de la Revolución Verde de México al mundo fue gratuita. O sea, la gran Revolución Verde implicó amortiguar el hambre del mundo en una distribución gratuita de semillas. Pero bueno, el CIMIT participa en el CEGIAR y con las políticas del tratado en una utilización perversa del acceso a los recursos. Es decir, el CIMIT, aplicando la teoría del CEGIAR, tiene que darle a Monsanto la variedad que Monsanto le pida, a través de Estados Unidos o directamente. Está obligado a dársela. Monsanto le agrega cualquier mejora genética, la puede registrar como variedad. Le agrega cualquier modificación, o sea, fitogenética, y la puede registrar como variedad. Le agrega cualquier modificación genética y la puede patentar. Y el CIMIT y México de eso no cobran absolutamente nada. Como decía el compañero, no hay ningún estudio que diga que las modificaciones genéticas, ni en maíz, ni en soja, etcétera, aumentan la productividad, aumentan la posibilidad de avanzar en la siembra en algunos otros campos. Pero no, digamos, la última revolución que permitió un incremento sustantivo de la productividad fue la Revolución Verde y fue gratuita. Eso no está. Y volviendo a la última parte, México ya firmó el borrador del TPP-11. O sea, ya lo firmó. Así como firmó la adhesión al CIADI, al que toda la vida nos opusimos porque era violatorio de nuestra soberanía económica, bla, 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 ya lo firmó. Que todavía no pasó por el Senado de ninguno de los dos, es cierto. Que lo que se va a firmar el 8 de marzo ya se firmó. ¿Por qué se vuelve a firmar? Porque tienen que hacer las traducciones oficiales. Entonces recién, cuando se hagan las traducciones oficiales, se homogeneice, etcétera, se va a firmar en Chile. Pero el borrador ya se firmó. ¿Y qué dice el borrador? Dice una cosa muy misteriosa, es decir, lo que dice el secretario de Economía es, y lo que dicen, digamos, en general. ¿Cuál es el contenido misterioso del TPP? Dicen, es el mismo, salvo las reservas establecidas en Vietnam. Entonces uno va a ver las reservas establecidas en Vietnam y en muchos temas son muy, muy importantes, ¿no? Ahora, lo que no dicen es qué pusieron en lugar de eso, ¿no? Por ejemplo, qué pusieron en materia de propiedad intelectual en lugar de eso, ¿no? Lo que dicen es, esa parte no es textual. ¿Y qué pusieron? A misterio, ¿no? No se sabe, lo vamos a saber cuando lo lleven al Senado para que se lo ratifiquen disciplinadamente. Entonces ese cerco de estar aprobando tratados, ¿no? Como es el CIADI, y aprobamos el CIADI porque queremos aprobar las reformas que propone Trump en materia de inversión extranjera para eliminar el sistema de solución de controversias en inversiones extranjeras. Entonces, para poder hacer eso y tener un instrumento, México adhiere al CIADI, si bien grita de que no va a aceptar de ninguna manera, ¿no?, esa imposición de Trump. Y lo mismo sucede con este. En todos los tratados que está renegociando México en este momento, se plantea la aprobación de UPOV 91. En el TPP que firmamos, en la propuesta de Estados Unidos para la reforma del capítulo de propiedad intelectual, en el TLC, en el Tratado de Libre Comercio que está negociando México con la Unión Europea, ese es el más perverso, porque
como para evitar que la Secretaría de Economía lleve el tratado al Senado, para evitar que lleve UPOV 91 al Senado, dice, los países se comprometen, y cuando dice los países, la Unión Europea ya está adherida a UPOV 91, o sea, se refiere a México, ¿no? Dice, los países partes se comprometen a legislar con base en el tratado UPOV 91, ¿no? Es decir, como corresponde a la cultura europea, son mucho más sutiles. No dicen México tiene que adherir a UPOV 91. Lo que dicen, no se preocupen, no lleven UPOV 91 al Senado, sabemos que eso le va a generar conflicto. Ustedes comprométanse a legislar, a proteger las variedades vegetales en función de UPOV 91. Entonces ni siquiera van a tener que pasar por el Senado. El día que ratifiquen el TLC con la Unión Europea, los senadores están aprobando automáticamente la reforma a la Ley de Variedades Vegetales, ¿no? Y a la Ley de Propiedad Intelectual con base a UPOV 91. Es de lo más sutil, como corresponde a una cultura avanzada, como es la cultura europea. Entonces, es casi imposible que nos escapemos de estos problemas y de estos temas, pero quizá todavía se pueda hacer algo, porque aprobar UPOV 91 no significa aprobar los transgénicos. Quizás hacer un agregado. La posibilidad de la siembra de maíz transgénico en México se da gracias a que la ley de diversidad, la ley de bioseguridad de México, se aprobó con base en un borrador, a la redacción, ¿no?, de uno de los más grandes científicos mexicanos, que no sé por qué, lo puedo imaginar, pero no lo puedo decir, porque no tengo ninguna seguridad. Es una ley como los acuerdos del TLC, es una ley paralelos, ¿no? Es una ley redactada perfectamente para que se pueda hacer todo y para que no haya bioseguridad. Pero bueno, quería comentar algunas anécdotas relacionadas con lo que hablaron los compañeros, con la excelente conferencia de los compañeros. Mi querido Manuel. Poner un poquito más de dramatismo a la situación. Perdón. O sea, México, me adelanto a lo que opina Manuel, pero me resulta muy gracioso y tengo miedo que no lo diga, ¿no? Como que el actual gobierno sutilmente, en ningún lado salió publicado que México adhirió al CIADI, ¿no? Y se demora el otro anuncio, es decir, da toda la idea de que se está generando como un cerco en derecho económico, en política internacional económica, por si acaso gana, vaya a saber quién, ¿no? Pero la idea aparentemente es un cerco, digamos, ya, donde después va a ser muy difícil, porque como todos somos educados, va a ser muy difícil derogar lo que se aprobó, ¿no? Bueno, lo pensé y hoy en la mañana lo dije en una reunión que tuvimos. Precisamente es una especie de blindaje que se está haciendo, y no solamente es esto, sino algunas otras cuestiones más que tienen que ver con energía. Pero ese es otro tema. Lo que me preocuparía, porque también estuvimos cuando estaba el TPP en el Senado, fuimos a hablar con los senadores y les decíamos eso. Precisamente el doctor Espinosa decía, por ejemplo, la redacción del TPP es bastante, dice Rafael, que muy elegante de parte de los europeos. Es decir, no hay un capítulo concretamente referente a las variedades vegetales, simplemente algo así como una nota a pie de página está diciendo, y el Estado mexicano, o los estados partes deben de alguna manera ser parte de UPOV 91 y todas las consecuencias, ¿no? Precisamente cuando analizábamos el tratado, veíamos
que una de las características del TPP y que son los tratados modernos son eso, que son una especie de, es un tratado internacional pero que trae una serie de tratados adicionados. Entonces yo les decía a los senadores que para hacer un buen análisis necesitaban un equipo de abogados que estudiaran cada uno de los tratados y vieran cuál es el impacto que va a tener. Y uno de ellos precisamente la UPOF, en donde, bueno, como ven ustedes, si el señor Trump no lo hubiera rechazado, el tratado se hubiera aceptado. Es decir, había una... es decir, el Senado no escucha un tanto. Por eso en ese sentido soy un poco pesimista. Y no es cuestión simplemente de pensar que uno tiene la razón, sino que se discutan. Yo creo que y eso también se les hacía de ver que hay una ley de tratados en materia económica que establece la obligación precisamente de probar cuáles son los beneficios para el país de cada uno de los tratados que son aprobados por el Senado. El Senado tiene que hacer ese ejercicio, pero parece que no sucede. Las discusiones, me temo que, como dicen los senadores, es que ya está planchado, ese concepto de planchar ya. Bueno, pero una de las cosas que a mí también me preocupa, aparte de esto, es que si uno ve las técnicas de los tratados internacionales, verá uno que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece en su artículo 18 que una vez firmado el tratado, independientemente si entra en vigor o no, hay obligaciones para el Estado que lo firma. Esas obligaciones son precisamente de no obstruir el objeto y fin del tratado. ¿Eso qué significa? Que una vez que se firma un tratado internacional, insisto, aunque no sea aprobado por el órgano de control, en el caso de nosotros del Senado, hay obligación de no, por ejemplo, establecer una legislación que contradiga el tratado. Esto hace, bueno, es por eso que, por ejemplo, en el sistema de tratados que realizan los Estados Unidos, sean muy cuidadosos. Hay algunos tratados internacionales que han sido firmados, como por ejemplo la Convención de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, que fue firmado por el presidente Clinton cuando ya casi salía de su gestión, pero llega después el señor Bush, llega el 2001, el ataque a las Torres Gemelas, y lo primero que hace es desfirmarse del tratado. A mí me parece que esa es una de las cuestiones también peligrosas. Si bien el TPP no ha entrado en vigor, a menos de que esté muerto definitivamente, hay cierta obligación a nivel internacional de no contradecir el tratado. Esa es una cuestión. Otra es precisamente las negociaciones del Telecán 2, digamos, por ponerle algún apellido. Lo que nos han dicho los negociadores es que se repite exactamente lo del TPP. Con mucho que no quiera Trump el TPP, realmente lo que están haciendo los negociadores es pasar las disposiciones en materia de propiedad intelectual al Telecán 2. Y yo creo, y eso es lo que comentaba yo en la mañana en una reunión sobre precisamente cuestiones de la política de Trump, que lo que se está haciendo es blindar una serie de reformas que se han hecho en México. Esto tiene que ver, les digo, con algunos tratados internacionales, con las reformas estructurales que se han hecho, de tal manera que un gobierno diferente al actual, sea de cualquier orientación, ya tendrá precisamente obligación de cumplirlo y va a ser muy difícil desactivar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, es que en ese momento la negociación del Tratado de Libre Comercio
un tanto que se deben de detener hasta que no escuchar, a hacer una discusión un poquito más grande, porque esto va a ser una obligación de carácter transseccional, indudablemente. Entonces, bueno, esas son las cuestiones. Ahora lo que me llama la atención, les preguntaría a ustedes, ¿ustedes están de acuerdo con UPOF 78, más no con el 91? Ese sería interesante quizás escuchar y después escuchamos al público, ¿eh? Sí, UPOP 78 se acomoda a las condiciones de México, porque privilegia el derecho de los agricultores a usar su semilla, a seleccionarla, a usar, comprar y usar lo que les sirva de la semilla que compra, lo que prohíbe UPOP 91. La derivación esencial, está muy claro lo que acota un acta y el otra, porque les han vendido la idea de que podemos incorporar modificaciones al acta UPOP 91 para que no sea tan grave lo que ocurre en México. No es así. O sea, el acta está establecida desde que así se aceptó, una y otra. La 78 viene de 1961, 72 y luego 78. Y avanzó el intento de patentar y apareció 91. UPOP 91 no es para nada el escenario de México, es el escenario jurídico ideal para las corporaciones, porque independientemente de que se autoricen o no los transgénicos, es el escenario para adueñarse si se contaminan los maíces nativos, para impedir la movilización de semillas. No hay duda, UPOP 78 es lo que nos conviene. Cuando yo reviso la página de UPOP, resulta que somos pocos los países que estamos en UPOP 78, que hemos resistido de manera gallarda los países que aún estamos en UPOP 78, porque lo que se mueve ahí son millones y millones de pesos, intereses grandísimos, y han logrado, como les reitero, como maiciaron a los diputados en el 2012. Solo quiero comentarles algo que suena un poquito como a chusco. Cuando salimos de esa reunión con la Comisión de Agricultura, venía un diputado que no asistió a la reunión de la comisión, y alguien de los que estábamos allí afuera dijo: ahí viene el diputado Narquillo, era de Tepalcatepec, y le dijeron: oye, si tú estás en la comisión, ¿por qué no viniste en la Comisión de Agricultura? Dice: bueno, es que no alcancé, que no sé qué. ¿Y por qué? Era del PRD. Dicen que que cuando la perra es brava, hasta los de la casa muerde, ¿no? Y le dijeron, y debías de haber venido. ¿Por qué? ¿Cómo votaste tú la Ley Federal de Variedades Vegetales? Dice: no, pues yo estoy de acuerdo en que votó, lo maiciaron. Dice: desdícete, eso no le conviene a México. Dice: no, pero a mí me dijeron que era buena. Pero ¿la conoces? No, pero me dijeron. No, cambia. Dice: no puedo cambiar porque ya dije que así. Y así, ese es el nivel de nuestros diputados. Hasta ahí quisiera dejarle. Excelente los comentarios del doctor sobre propiedad. Decirle solamente que, por ejemplo, en Estados Unidos, la ley de patentes, la oficina de patentes, funciona como un adicional, esté o no, o sea, puede estar en UPOP 91 o estar por fuera el patentamiento hasta de variedades. Y México hay un caso típico y ejemplificante a nivel mundial de cómo nos roban nuestras variedades. Hay una variedad de frijol que se llama, un productor norteamericano compró unos sacos de frijol azufrado, se los llevó a Estados Unidos, los sembró y los patentó.
como suyos, y entonces la oficina de patentes le aceptó la patente, le entregó, le otorgó la patente. Entonces los agricultores sinaloenses, cuando quisieron exportar frijol azufrado, resulta que tenían que pagarle regalías al productor norteamericano, porque ya había patentado todos los frijoles que fueran de color azufrado, como el suyo. Y fue un litigio internacional donde finalmente México demostró que esa variedad era mexicana, que el INIFAP la había desarrollado en 1978, curiosamente, y este productor patentó esa variedad en 1997 más o menos. Entonces, finalmente, ¿qué hace la oficina de patentes en Estados Unidos? Si él lo hubiera presentado ante UPOP, no hubiese sido sujeto de protección, porque no demuestra que él hizo algo con la variedad. Él la tomó y dijo que era suya, y etcétera. La oficina de patentes en Estados Unidos entrega la patente. Y cuando México se quejó, dijo, bueno, pues hay peleense entre diriman a nivel internacional de quién es la variedad. México demostró que era mexicana, y entonces la oficina de patentes dijo, bueno, pues entonces no le damos la patente. Y se acabó, pero es terrible cómo se manejan. ¿Yo puedo decir algo? Nada Sí. más. Yo creo que es una provocación la pregunta, ¿no, Manuel? No. Un poco. Porque finalmente yo creo que deberíamos ir más a fondo, y a mí me gusta mucho algo que dice Sánchez, un autor que escribe Los nuevos colonialismos del capital, que dice que todos los bienes con los cuales se reproduce la humanidad, y uno de ellos es la semilla, no puede ser objeto, convertirse en mercancía. Y finalmente, pues yo creo que Rafael toca muy bien esto, ¿qué tanto el sistema de propiedad intelectual va antes o después de la investigación, ¿no? Entonces, realmente esta falacia de que se está protegiendo una invención del intelecto, pues es una falacia, ha funcionado de otra manera, ¿no? Sí, además, me olvidé decirles que el vicepresidente de Estados Unidos, Wallace, Pioneer. era de la familia dueña de Pioneer y vio truncada su carrera política acusado de comunista. Cosa muy extraña, ¿no? A punto estuvo de ser presidente. ¿Sí? Si hay alguna intervención del público, estamos sobre tiempo, así que nada más 2 o 3 intervenciones si alguien quisiera preguntar algo a los ponentes. Sí. Bueno. Perdón, ahí hay un micrófono para que esto se está escuchando precisamente en Colombia, ¿eh? Lo que dijiste se escucha en Colombia. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches. A ver. Ya. O sea, no sé, a lo mejor resulta esta reflexión un tanto absurda, pero bueno, me pongo a pensar, ¿quién dice que una semilla no es un ser vivo? Al final de cuentas, de una semilla germina una planta que requiere de agua, de alimento, con todo el proceso de la fotosíntesis, etcétera. ¿Y quién dice que no es un ser vivo? Si el ser humano, si nos vamos a toda una estructura, el ser humano nace de una semilla también. Entonces dice uno, llego a la conclusión de cómo, no se escuchará, de cómo puede patentarse precisamente una semilla. Bueno, de todo lo que ustedes han expuesto, yo considero que una semilla sí puede ser un ser vivo. Es un ser vivo. Sí, claro. Se me hace absurdo que la tengan que patentar. Esa sería mi reflexión. Gracias. Coincidimos. Excelente. ¿Alguna otra cuestión? Algo más. Esto que comentan del copo 78. Bueno,
Lo que comentan acerca del UPOP 78 y del 91, que unos se oponen a otros, yo me pregunto, así como divagando, los estados y todos pueden crear sus leyes, pero para evitar la proliferación, no solo del maíz, sino de cualquier planta que esté manipulada genéticamente, ¿qué mecanismos o de qué manera van a evitar la polinización? Esa no conoce fronteras, no conoce tratados, no conoce leyes, y de esa manera podemos llenarnos de todos los, pues de todas las variedades transgénicas. Eso es mi único mi comentario. Pues sí, Irremediablemente. Sí, yo creo que toca un aspecto que es crucial sobre el cual se ha trabajado también mucho con los científicos mexicanos, porque precisamente una de las características, y eso me lo ha enseñado el doctor Espinosa, es que el maíz es muy promiscuo. Precisamente la ley sobre bioseguridad establece un régimen especial precisamente para el maíz. Esta fue nuestra gran discusión en este Consejo Científico Consultivo. Esa característica del maíz que se puede fácilmente reproducir, transmitir, pone en peligro precisamente las variedades vegetales. Ese es el gran problema y es lo que un tanto también está en litigio. Usted toca un aspecto pero que es crucial, sobre todo en esta discusión inclusive de los científicos fundamentalmente, porque hay otra parte que considera que no hay problema. hay quien dice, Ariel Álvarez, que hasta se beneficia el maíz. Y además es muy perverso, porque si uno lo ve como lo dice la doctora Álvarez Bulla, es una contaminación que está viva, que camina. No es ni siquiera como los químicos o lo nuclear, que lo puedes detener, sino que si está en los genes y que están vivos y se reproducen, pues se va reproduciendo exponencialmente. Rápidamente todo estaría contaminado. Es muy, muy perverso y pues finalmente es la apropiación de esos bienes, ¿no? Que es lo que bueno, yo creo que UPOF, todo va hacia eso y yo no sé si podemos hacer un comentario final. Todo va al despojo de esa riqueza que son le quieren llamar recursos fitogenéticos, y como yo decía, es la diversidad biocultural que han creado los pueblos originarios. La biodiversidad que existe en México está ligada a los pueblos indígenas y que la conocen. El ejemplo más claro es el barbasco. El barbasco estaba en la selva y por supuesto los indígenas sabían cómo se usaba para enfermedades de la mujer, y vinieron las empresas y lo sintetizaron, pero ellos no anduvieron en la selva y lo encontraron, fueron y se apropiaron de ese conocimiento. La ley de biodiversidad, que es distinta de la de bioseguridad de OGMs, que se aprobó en lo oscurito el 15 de diciembre en el Senado, que es una propuesta de Ninfa Salinas, la hija de Salinas Pliego, busca poner como mercancía todos los recursos genéticos. Ya no solo es el maíz o los cultivados y ponerles un transgénico, sino que habla que estos son recursos fitogenéticos de gran valor y que deben de entrar al mercado. Entonces esa ley está ahorita en la Cámara de Diputados, tenemos la oportunidad o el reto de pararla, porque en primera instancia se tiene que consultar, como dice el artículo 2 constitucional, a los pueblos indígenas. Y en segundo, pues es un debate muy complejo, porque nos lleva a esto. En primer lugar, de quién son, en segundo lugar, quién se va a beneficiar de ello, porque hay un tratado internacional que habla del beneficio justo y equitativo, algo muy complejo. Entonces, pues yo para acabar les llamaría que también estén muy atentos de esa ley de bioseguridad que la quieren aprobar en fast track con todo este blindaje de aquí al último de abril. Y a ver si la podemos también hacer algo, ¿no? Un pequeño comentario sobre el comentario que hizo la compañera, que es
no solo la polinización puede afectar la diversidad, sino que el afectado tiene que pagar. O sea, hay dos casos jurisprudenciales, uno en Canadá y otro en Estados Unidos. El de Canadá es el más claro, ¿no? Monsanto demanda a un campesino, a un agricultor, a un agricultor por sembrar, ¿cómo es que le dicen? Canola. Sí. Perdón, yo vengo de un lugar donde le dicen distinto. ¿Qué? La colza. Bueno, por sembrar colza transgénica, ¿no? De Monsanto, con el gene de Monsanto, sin pagarle. Y el señor dice, yo no sembré su colza, yo estoy sembrando colza natural. Lo que pasa es que mi vecino tiene no sé cuántas hectáreas sembrada con colza transgénica y ha contaminado la colza mía. Lo más probable es que fuera mentira, ¿no? Pero no importa. Lo cierto es que la Corte de Canadá dijo, la ley de propiedad intelectual dice, ¿no?, que está prohibido el uso y producción de bienes patentados. Como se trata, como hay dentro de esa colza un gene patentado, no importa cómo se llegó a ese gene patentado, usted no lo puede vender, y si usted lo vendió, ¿no?, usted no puede vender un producto que está patentado sin autorización de la persona que lo patentó. Y si usted lo vendió, tiene que pagarle los daños y perjuicios a Monsanto. O sea que el señor tuvo que pagarle a Monsanto los daños y perjuicios de la soya que tenía. En Estados Unidos hubo otro caso similar, el de Bowman contra Monsanto, Monsanto contra Bowman, que también lo perdió el agricultor. Ahí el caso era más dudoso, pero el caso de Canadá es muy, muy claro. Si a mí el señor me contamina, con el maíz no hay tanto problema, porque, digamos, el problema se da sobre todo con la soja, con las autógamas, ¿no? Que son más fáciles de la polinización y que se vaya reproduciendo. Pero bueno, eso no es técnico. Pero lo cierto es que lo que decía, es decir, el efecto de la polinización no querida, ¿no?, la contaminación, es que además no solo se sufre, sino que hay que pagar.